Es sorprendente pensar en la vida de Jesús, especialmente entre los 12 y 30 años, un periodo envuelto en misterio. Lo más intrigante es que nada de esto se menciona en la Biblia. Estás a punto de descubrir por qué la Biblia guarda silencio sobre dónde estuvo Jesús y qué hizo durante esos 18 años de su vida. La mayor parte de lo que sabemos sobre Jesús proviene de las Escrituras, donde los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ofrecen relatos detallados de muchas de las cosas que él hizo y dijo. Estos textos narran eventos importantes, como la concepción y el nacimiento de Jesús, además de proporcionar una visión profunda de su ministerio como predicador en Palestina, así como de su juicio, crucifixión y resurrección, que ocurrieron en los últimos 3 años de su vida. Sin embargo, casi no revelan nada sobre los años que transcurrieron entre el nacimiento de Jesús y el inicio de su predicación. ¿Crees en Dios y reconoces a Jesús como el único Salvador? Suscríbete ahora al canal y únete a nosotros en esta jornada de descubrimiento. Hay un periodo significativo entre los 12 y 30 años de Jesús que permanece envuelto en silencio. ¿Qué hizo Jesús durante esos años? ¿Cómo vivió entre los 12 y 30 años? Estas preguntas han fascinado a estudiosos y fieles a lo largo de los siglos. Y muchas teorías, algunas controvertidas, han sido propuestas para llenar esos vacíos en la narrativa bíblica. La tradición cristiana, especialmente la copta, preserva registros de la huida de la Sagrada Familia a Egipto poco después del nacimiento de Jesús. Estos relatos sugieren que Jesús, aún un niño, vivió como refugiado, huyendo de la ira de Herodes. Este exilio temprano habría influido profundamente en la formación de su carácter, moldeando al joven Jesús en su comprensión del sufrimiento, la injusticia y la condición humana. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia sus años de adolescencia y juventud, la Biblia solo hace breves menciones. El Evangelio de Lucas nos ofrece un atisbo del joven Jesús a los 12 años, cuando se quedó en el templo de Jerusalén, debatiendo con los doctores de la ley, mientras sus padres, angustiados, lo buscaban. Este evento es revelador no solo de la inteligencia precoz de Jesús, sino también de su profunda conciencia de su identidad y misión. Aún así, después de este incidente, los evangelios se limitan a decir que Jesús creció en sabiduría y estatura, dejando un vacío inmenso en cuanto a lo que hizo y cómo vivió entre los 12 y 30 años. Estos años en blanco han abierto espacio para diversas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Una de las más intrigantes es la teoría propuesta por el explorador ruso Nikolás Notovich en 1887. Durante su viaje por la India, Notovich afirmó haber descubierto antiguos relatos budistas que hablaban de un profeta llamado Isa, que muchos creen que es Jesús. Según estos textos, Isa habría viajado desde Palestina a la India, donde vivió entre los jainistas y brahmanes, absorbiendo sus doctrinas y enseñanzas. Habría practicado la curación y enseñado sobre el amor y la compasión, pero enfrentó la oposición de los sacerdotes brahmanes y zoroastrianos que se sintieron amenazados por sus ideas revolucionarias. Esta teoría, sin embargo, generó gran controversia. Los críticos de Notovich cuestionaron la autenticidad de los relatos e incluso la existencia de Isa. A pesar de eso, otros viajeros e investigadores, como Swami Abhedananda y el filósofo ruso Redik, afirmaron haber encontrado evidencia que corroboraba los descubrimientos de Notovich en visitas posteriores al templo. En 1939, las estudiosas Gloria Gask y Elizabeth Kaspari también afirmaron haber encontrado textos budistas que mencionaban la presencia de Jesús en Oriente, sugiriendo que él pudo haber vivido y predicado en la India, muy lejos de Palestina, donde tradicionalmente se cree que trabajó como carpintero. Si esta teoría es verdadera, las implicaciones para la comprensión de la vida de Jesús serían profundas. Imagina el impacto de una jornada espiritual a través de la Ruta de la Seda, una de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad, que conectaba Occidente con Oriente. La posibilidad de que Jesús haya viajado por esta ruta, vendiendo y enseñando en tierras extranjeras, ofrece una nueva perspectiva sobre lo que hizo Jesús y cómo vivió entre los 12 y 30 años. Sería una evidencia de que su mensaje universal de amor y compasión fue moldeado por una diversidad de culturas y tradiciones espirituales, enriqueciendo aún más el legado de sus enseñanzas. Sin embargo, la Iglesia siempre ha sido cautelosa en relación con estas teorías. ¿Por qué la Iglesia no divulgaría ampliamente esta información? ¿Fuera verdadera? Una posible explicación es que la aceptación de esta narrativa podría desafiar algunas de las tradiciones más arraigadas del cristianismo, planteando preguntas sobre la singularidad de la misión de Jesús y su papel como Mesías. La introducción de influencias externas, especialmente de religiones orientales, podría ser vista como una amenaza a la pureza de la fe cristiana, tal como fue establecida por los primeros concilios de la Iglesia. Por otro lado, hay quienes ven en estas teorías un intento de llenar los vacíos dejados por los evangelios, ofreciendo una visión más completa y amplia de la vida de Jesús. Al fin y al cabo,
Si Jesús realmente viajó a Oriente, ¿no sería esto una demostración poderosa de su búsqueda incansable del conocimiento y su disposición a conectarse con diferentes pueblos y culturas? Esta narrativa podría de alguna manera humanizar aún más a Jesús, mostrando que incluso él pasó por un periodo de búsqueda y crecimiento antes de iniciar su ministerio público. Y es precisamente este periodo de silencio y misterio lo que hace que la figura de Jesús sea aún más fascinante. Lo que hizo Jesús y cómo vivió entre los 12 y 30 años puede que nunca sea totalmente revelado. Pero las especulaciones y teorías que surgen en torno a este tema nos invitan a reflexionar sobre lo que significa seguir a Cristo. ¿Sería posible que esos años perdidos en la narrativa bíblica sean, en realidad, una invitación para que cada uno de nosotros llene esos espacios en blanco con nuestra propia búsqueda espiritual? Que podamos, al igual que Jesús, crecer en sabiduría y estatura, explorando lo desconocido y abrazando el misterio de la fe. Finalmente, esta reflexión nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Cómo puede la jornada de Jesús durante esos años inspirarnos a vivir nuestras propias vidas? Si creemos que Él viajó, aprendió y enseñó en tierras lejanas, eso nos desafía a salir de nuestras zonas de confort, buscar nuevas perspectivas y quizás descubrir que el camino hacia la verdadera sabiduría y compasión está en nuestra disposición a explorar lo desconocido, tanto en nuestra jornada interna como externa. Esos años ocultos de Jesús no son solo un misterio a resolver, son un espejo que refleja la complejidad de la vida espiritual, llena de preguntas sin respuestas fáciles, pero rica en posibilidades de crecimiento y transformación. Y mientras continuamos preguntándonos qué hizo Jesús y cómo vivió entre los 12 y 30 años, tal vez la verdadera respuesta esté en cómo elegimos vivir los años que nos son dados. La tradición copta también nos habla del impacto espiritual de la presencia de Jesús en Egipto. Muchos de los templos paganos que existían en la época habrían colapsado o sido abandonados después del paso de la Sagrada Familia, simbolizando la llegada de una nueva era espiritual. En uno de los relatos se cuenta que en Hermópolis, una ciudad en el camino hacia el Alto Egipto, todas las estatuas de ídolos cayeron al suelo en el momento en que Jesús, aún un bebé, entró en la ciudad. Este evento fue interpretado como una señal del poder divino presente en el niño y de la transformación que él traería al mundo. Estas historias, ricas en detalles y significados, han sido preservadas y transmitidas de generación en generación por los cristianos coptos. Para ellos, el viaje de la Sagrada Familia en Egipto no es solo una parte importante de su historia religiosa, sino también un testimonio de la presencia continua y milagrosa de Dios en sus vidas. Cada año, especialmente durante el mes de junio, cuando se celebra la huida a Egipto, miles de coptos peregrinan a los lugares sagrados, recordando y celebrando los milagros asociados con la presencia de Jesús en su tierra. Pero, ¿qué significan estos relatos para nosotros hoy, más allá de la narrativa histórica? Primero, nos recuerdan que, desde el principio, Jesús fue un refugiado. Él y su familia huyeron de la violencia y la persecución, buscando seguridad en una tierra extranjera. Esto nos ofrece una poderosa lección de empatía y compasión hacia los millones de refugiados en todo el mundo. Al igual que la Sagrada Familia, se ven obligados a abandonar todo en busca de seguridad y paz. Además, el viaje de la Sagrada Familia por Egipto nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la protección divina. A pesar de los desafíos y peligros, fueron guiados y protegidos por Dios en cada paso del camino. Esto nos anima a confiar en la providencia divina en nuestras propias vidas, especialmente cuando enfrentamos dificultades e incertidumbres. Finalmente, la historia de la Sagrada Familia en Egipto es un recordatorio del alcance universal del amor de Cristo. Jesús, incluso en su infancia, tocó la vida de personas de diferentes culturas y religiones. Su presencia en Egipto simboliza la unión entre Oriente y Occidente, y la promesa de que su amor y su mensaje son para todos, independientemente de raza, nacionalidad o credo. Al reflexionar sobre estos relatos y considerar lo que significan para nuestro propio camino espiritual, se nos desafía a ver más allá de las narrativas tradicionales y a abrazar la profundidad y la riqueza de las tradiciones que, durante siglos, han sido mantenidas vivas por comunidades de fe en todo el mundo. El viaje de la Sagrada Familia por Egipto no es solo una historia de huida y protección, es una historia de esperanza, fe y la presencia continua de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Esta historia, contada y recontada a lo largo de los siglos, sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos que, al igual que la Sagrada Familia encontró refugio y protección, también podemos encontrar seguridad y paz en la fe, incluso en los momentos más difíciles. La tradición cristiana copta, con sus registros detallados y devocionales, nos ofrece una ventana a esta parte oculta y sagrada de la vida de Jesús, invitándonos a caminar junto a la Sagrada Familia mientras atraviesan las arenas del desierto, confiando en la mano invisible de Dios que los guió en cada paso del camino. Y así,
Al concluir nuestra reflexión, se nos invita a considerar cómo este viaje de la Sagrada Familia en Egipto puede inspirar y transformar nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos, en nuestro propio camino, confiar más plenamente en Dios? ¿Cómo podemos ser una fuente de apoyo y refugio para aquellos que, como Jesús, están huyendo, buscando una nueva vida en tierras desconocidas? Y finalmente, ¿cómo podemos abrazar el misterio y la maravilla de la presencia continua de Dios en nuestro mundo, incluso en los lugares más inesperados y en las historias más olvidadas? El Evangelio de Lucas nos ofrece un vistazo raro y profundamente significativo de la juventud de Jesús, un período a menudo envuelto en misterio y especulación. Entre los 12 y 30 años de Jesús tenemos pocos detalles, pero un evento en particular se destaca como una joya oculta en las Escrituras, revelando aspectos cruciales sobre quién era Él, quién estaba destinado a convertirse. Este evento ocurre cuando Jesús, a los 12 años, decide quedarse en el templo en Jerusalén mientras sus padres, José y María, regresan a casa, sin darse cuenta de que Él no estaba con ellos. Imagina la escena. La ciudad de Jerusalén, bulliciosa con la presencia de miles de peregrinos que se reunieron para la fiesta de la Pascua. Las calles están llenas de vida, los mercados vibran con negociaciones y los cánticos sagrados resuenan por los pasillos del templo. En medio de esta multitud, un niño de 12 años, con ojos brillantes y curiosidad insaciable, observa todo a su alrededor con una intensidad única. Él es Jesús, el hijo de María y José, pero también el Hijo de Dios, aunque este hecho sea conocido por pocos. Después de cumplir con sus obligaciones religiosas, María y José inician el viaje de regreso a Nazaret, confiados en que Jesús está entre los parientes y amigos que los acompañan. En ese tiempo, era común que los niños viajaran con otros miembros de la comunidad y no había motivo para sospechar que algo andaba mal. Sin embargo, al final del primer día de viaje, al reunirse para descansar, María y José se dan cuenta con creciente angustia que Jesús no está entre ellos. Desesperados, regresan a Jerusalén en busca de su hijo. La Biblia no detalla los sentimientos que experimentaron durante esos 3 días de búsqueda, pero podemos imaginar la aflicción, la culpa y el miedo que deben haber dominado sus corazones. ¿Dónde podría estar Jesús? ¿Será que algo terrible había sucedido? Cada momento sin respuesta solo aumentaba la desesperación. Finalmente, al tercer día, lo encuentran en el templo, pero la escena que se desarrolla es, al mismo tiempo, desconcertante y reveladora. En lugar de encontrar a un niño asustado o perdido, ven a Jesús sentado entre los maestros de la ley, escuchando y haciendo preguntas. Y no solo eso, sino que todos los presentes se maravillaban de su sabiduría y sus respuestas. ¿Cómo podría un niño tan joven tener una comprensión tan profunda de las Escrituras y las leyes de Dios? Cuando María, aún consternada, lo confronta diciendo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Padre y yo, angustiados, te buscábamos». Jesús responde de una manera que, aunque respetuosa, es también profundamente enigmática. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». Lucas continúe. Con esta simple pero poderosa declaración, Jesús revela una autoconciencia extraordinaria de su identidad y misión divinas, mucho antes de que comenzara su ministerio público. Este episodio marca un punto de inflexión en la vida de Jesús. A los 12 años, ya comprende que su vida está intrínsecamente ligada a la voluntad del Padre Celestial. Sabe que hay un propósito mayor para su existencia, algo que trasciende las expectativas terrenales, incluso las de sus padres terrenales. Su respuesta no es una simple justificación para su permanencia en el templo, es una declaración de misión, un vistazo de lo que está por venir. Jesús estaba comenzando a recorrer el camino que eventualmente lo llevaría a la cruz, y ese momento en el templo es un anticipo de esa jornada. Pero ¿qué podemos aprender de este evento? En primer lugar, nos recuerda que, desde muy temprano, Jesús tenía una clara conciencia de su propósito divino. Aunque Él era plenamente humano, compartiendo nuestras experiencias y emociones, también era plenamente Dios, con una misión singular: cumplir. Esta dualidad se manifiesta de manera impresionante en esta historia. Él era el niño Jesús, hijo de María y José, pero también era el Hijo de Dios, con un llamado que superaba los límites terrenales. Además, este evento nos invita a reflexionar sobre la importancia del templo en la vida de Jesús. Para él, el templo no era solo un lugar de culto, sino un espacio donde podía conectarse de manera más profunda con el Padre, donde podía explorar y enseñar sobre las verdades divinas. Esto nos desafía a considerar cómo nos relacionamos con los espacios sagrados en nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando en ellos una conexión más profunda con Dios? ¿Estamos, como Jesús, dispuestos a dedicarnos al aprendizaje y la comunión, incluso cuando eso significa desviarse del camino esperado? El hecho de que Jesús permaneciera en el templo mientras sus padres volvían a casa, bien nos habla del costo de la obediencia a Dios. A veces, seguir el llamado divino puede causar malentendidos o incluso dolor a aquellos que amamos. En el caso de Jesús, su elección de quedarse en el templo causó gran preocupación a María y José,
pero era una decisión que sabía que era necesaria. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos cuando sentimos que Dios nos llama a algo que puede no ser comprendido por otros. ¿Tenemos el valor de seguir, incluso cuando eso significa enfrentar la incomprensión o la incomodidad? Otro aspecto poderoso de esta historia es el impacto que Jesús, incluso tan joven, tuvo sobre quienes lo rodeaban. Los maestros del templo quedaron impresionados con su sabiduría y comprensión, algo que seguramente dejó una marca duradera en ellos. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestra edad o etapa en la vida, somos capaces de influir positivamente en los demás a través de nuestro conocimiento y amor por Dios. Nunca debemos subestimar el poder que tenemos para impactar la vida de otros, especialmente cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo con los principios divinos. Por último, este evento es un testimonio de la humanidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, pasó por experiencias y emociones humanas, como cualquier otro joven. Conoció la curiosidad, el deseo de aprender y el compromiso con algo más grande que él mismo. Esto nos ofrece una conexión más profunda con él, recordándonos que entiende nuestras luchas, nuestras dudas y nuestros desafíos de manera íntima y personal. Al concluir esta reflexión sobre la visita de Jesús al templo a los 12 años, somos invitados a considerar cómo esta historia resuena en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos, al igual que Jesús, comprometernos con los negocios de nuestro Padre Celestial? ¿Estamos dispuestos a buscar sabiduría y comprensión, incluso si eso nos lleva por caminos inesperados? Y lo más importante, ¿estamos listos para seguir el ejemplo de Jesús, viviendo con propósito y misión, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor? Este evento en Jerusalén es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más simples y aparentemente comunes de nuestra vida, Dios está trabajando, guiándonos para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y así, mientras reflexionamos sobre esta historia, que podamos encontrar inspiración para seguir nuestros propios llamados, sabiendo que, como Jesús, estamos siempre bajo la mirada amorosa y atenta de nuestro Padre Celestial. Después del evento monumental en el que Jesús a los 12 años permaneció en el Templo de Jerusalén, inmerso en debates teológicos con los maestros de la ley, la narrativa bíblica entra en un periodo de silencio. El Evangelio de Lucas menciona que, después de esta experiencia, Jesús creció en sabiduría y estatura hasta el inicio de su ministerio, pero no proporciona más detalles sobre estos años cruciales. Este silencio no es solo un intervalo narrativo, es un espacio lleno de misterio y especulación, un telón de fondo que realza la magnitud del inicio de su misión pública. Imagina la escena, eres un joven de 12 años, la multitud del templo se dispersa y regresas a una vida aparentemente común en Nazaret. Cada año que pasa vas madurando, creciendo y transformándote. Este es el escenario de Jesús, una figura que tiene un destino grandioso, pero cuya trayectoria durante estas décadas permanece envuelta en misterio. La ausencia de detalles sobre estos años puede parecer un enigma, pero también sirve como una invitación a explorar y reflexionar sobre lo que pudo haber ocurrido en este periodo. La Biblia no proporciona información sobre las experiencias diarias de Jesús durante estos años, pero podemos imaginar que su vida en Nazaret no fue muy diferente de la de cualquier otro joven de la época. Él debió haber pasado por todas las fases del crecimiento humano, enfrentando desafíos, aprendiendo de sus padres y desarrollando habilidades y virtudes que más tarde definirían su ministerio. La vida de Jesús, antes de comenzar su ministerio público, pudo haber sido una preparación silenciosa y profunda para la grandiosidad que estaba por venir. Durante estos años, Jesús habría estado influenciado por el ambiente de Nazaret, una pequeña ciudad en la región de Galilea, con una población modesta y un entorno simple. Aquí habría aprendido el oficio de carpintero con José, su padre adoptivo, y vivido una vida de trabajo duro y convivencia con la comunidad. La vida cotidiana de Jesús probablemente incluía la participación en las tradiciones y festividades judías, el estudio de las Escrituras y la práctica de una vida de fe sencilla y dedicada. Pero ¿por qué la Biblia menciona solo que Jesús creció en sabiduría y estatura? ¿Qué implica realmente esto? Este comentario aparentemente simple lleva un significado profundo. Crecer en sabiduría sugiere un desarrollo continuo de la comprensión espiritual e intelectual. Jesús, aunque siendo el Hijo de Dios, pasó por un proceso de aprendizaje y crecimiento. Vivió la vida como un ser humano completo, absorbiendo e integrando las enseñanzas religiosas y morales que moldearían su futura misión. El crecimiento en estatura se refiere al desarrollo físico y a la madurez. Imagina a Jesús enfrentando los desafíos y alegrías de la adolescencia, madurando en un entorno donde probablemente no era visto como alguien especial. Este periodo de crecimiento puede haber sido un tiempo de preparación intensa, donde se estaba preparando para el papel que desempeñaría como el Mesías. Jesús no emergió del silencio de los años de adolescencia como un hombre ya preparado, sino como alguien que había sido moldeado y forjado por sus experiencias, desafíos e interacciones diarias.
Durante estos años, es posible que Jesús hubiera meditado sobre los eventos de su infancia y el propósito para el cual fue enviado. La Biblia no nos da detalles sobre sus meditaciones o oraciones, pero podemos imaginar a un joven profundamente en busca de comprensión sobre su misión e identidad. En un mundo donde el Mesías era esperado como un Salvador triunfante, Jesús estaba a punto de comenzar un ministerio que desafiaría todas las expectativas. Este periodo de silencio puede haber sido un tiempo de preparación espiritual y emocional para los desafíos que enfrentaría. Además, el silencio en torno a estos años puede ser visto como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la humildad y la preparación. La ausencia de información detallada puede ser un recordatorio de que, incluso en ausencia de grandes eventos o acciones públicas, Dios está trabajando y preparando nuestros corazones y mentes para lo que está por venir. La vida de Jesús antes de su ministerio es un ejemplo de cómo el crecimiento y la preparación a menudo ocurren lejos de los focos y las grandes celebraciones. El hecho de que Jesús creciera en sabiduría y estatura sugiere que él no era solo un líder espiritual y religioso, sino también un ser humano plenamente integrado, experimentando el crecimiento en todas las dimensiones de la vida. Este desarrollo integral y equilibrado fue fundamental para su eficacia como predicador y líder. Capacidad para enseñar y sanar estaba enraizada en una vida vivida con profundidad y autenticidad. Al reflexionar sobre estos años silenciosos, se nos invita a considerar cómo también podemos crecer y prepararnos para los desafíos y oportunidades que nos esperan. Al igual que Jesús, podemos usar el tiempo de preparación para fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestras habilidades y construir un carácter que nos prepare para el propósito que Dios tiene para nosotros. El silencio no es solo una pausa, sino una oportunidad de crecimiento y reflexión. Este periodo de silencio en la vida de Jesús nos enseña que el tiempo de preparación es tan valioso como el tiempo de acción. Cada etapa de la vida tiene su propósito y contribuye a la formación de quién somos y para la realización de nuestro destino. Así, al meditar sobre la vida de Jesús durante estos años, podemos encontrar inspiración para abrazar nuestros propios periodos de silencio y crecimiento con paciencia y al final de esta reflexión sobre el periodo silencioso entre la infancia de Jesús y el inicio de su ministerio, se nos recuerda que cada fase de nuestras vidas tiene un papel crucial en nuestro viaje. Incluso cuando parece que nada está sucediendo, Dios puede estar trabajando en nosotros y a través de nosotros, preparándonos para algo más grande. Así, al mirar la vida de Jesús, podemos encontrar motivación y esperanza para enfrentar nuestros propios periodos de silencio, confiando en que, al igual que Él, estamos siendo preparados para cumplir nuestro propósito divino. A finales del siglo XIX, un descubrimiento que desafiaría las convenciones establecidas y provocaría un debate fervoroso emergió de las arenas y templos de la India. En 1887, el explorador ruso Nikolás Notovich hizo una revelación que resonaría a través de los años. Había encontrado textos budistas que mencionaban a un profeta llamado Isa, cuya vida parecía extrañamente similar a la de Jesucristo. A partir de ese momento, el enigma de Isa arrojó una nueva luz sobre la historia de Jesús, desafiando la comprensión tradicional y abriendo una ventana a un posible capítulo desconocido de la vida del Hijo de Dios. Imaginemos la escena. El año es 1887, y Notovich, un explorador ruso en busca de nuevos horizontes y conocimientos, está en una travesía por la India, un país rico en tradiciones espirituales y misterios antiguos. Durante su viaje, visita el monasterio de Hemis en el Tíbet, donde encuentra manuscritos antiguos que describen la vida de un hombre llamado Isa. Este nombre para muchos puede sonar familiar, pero lo que Notovich descubre en estos textos budistas es mucho más que una simple coincidencia de nombres. Los textos describen a Isa como un sabio profeta, que habría nacido en la tierra de Israel y vivido una vida marcada por enseñanzas profundas y milagros. Según las narrativas, Isa viajó extensamente por Oriente, llegando a la India y pasando un tiempo significativo entre los jainistas y brahmanes. Allí habría compartido su sabiduría y realizado curaciones, siendo una figura notable en las tradiciones religiosas de la región. Estos relatos no solo describen los viajes de Isa, sino que también mencionan la oposición que enfrentó de los sacerdotes locales, similar a las hostilidades que Jesús encontró en su propio tiempo. La revelación de Notovich no fue recibida de manera uniforme. El mundo académico y religioso reaccionó con una mezcla de escepticismo y fascinación. Críticos cuestionaron la autenticidad de los textos, alegando que podrían ser productos de invención o malentendidos. También había quienes argumentaban que tales relatos eran incongruentes con la comprensión tradicional de la vida de Jesús. Sin embargo, para muchos, la idea de que Jesús podría haber pasado un tiempo significativo fuera de Palestina era intrigante y planteaba nuevas preguntas sobre el papel y la influencia de su vida. Notovich no estaba solo en su búsqueda. Otras figuras notables también se aventuraron a explorar estas conexiones.
El filósofo ruso Nicholas Roerich, en sus viajes por Oriente, confirmó algunos de los detalles encontrados por Notovich, corroborando la presencia de Isa en textos y tradiciones budistas. En 1939, Gloria Gask y Elizabeth Kaspari realizaron sus propias investigaciones y encontraron evidencias adicionales de que Jesús, o Isa, estaba presente en las tradiciones budistas del Tíbet. Estos descubrimientos sugirieron una red compleja de intercambios culturales e influencias entre Oriente y Occidente que hasta entonces no se había explorado plenamente. Si es verdad que Jesús, bajo el nombre de Isa, viajó a la India, la historia adquiere una nueva dimensión. La idea de que él habría vivido y predicado en la India, una tierra rica en tradiciones espirituales y filosóficas, sugiere una conexión profunda entre las tradiciones de Oriente y las enseñanzas cristianas. Quizás Jesús absorbió e integró conocimientos y prácticas espirituales de la India, enriqueciendo su propio entendimiento y ministrando un mensaje que trascendía las fronteras culturales y religiosas. Además, la posibilidad de que Jesús haya viajado por la Ruta de la Seda, una de las principales rutas comerciales de la antigüedad que conectaba Occidente con Oriente, es fascinante. La Ruta de la Seda no era solo una vía de comercio, sino también un canal para el intercambio de ideas, filosofías y prácticas espirituales. Si Jesús recorrió esta ruta, habría estado en contacto con una vasta gama de pensamientos y tradiciones, que podrían haber influido y ampliado su mensaje de una manera aún no comprendida en su totalidad. La historia de Isa y el posible capítulo no contado de la vida de Jesús no son solo curiosidades históricas, sino también invitaciones a reflexionar sobre el carácter y la misión de Jesús. Si él de hecho viajó e interactuó con diferentes tradiciones espirituales, esto podría sugerir una intención deliberada de conectar diferentes mundos espirituales y promover un mensaje de unidad y comprensión. La narrativa de Isa también nos invita a considerar cómo las tradiciones espirituales pueden entrelazarse, cómo los mensajes universales pueden atravesar fronteras culturales. La vida y las enseñanzas de Jesús, sean cualesquiera los detalles adicionales revelados por estos descubrimientos, continúan inspirando y desafiando a la humanidad. La idea de que él pudo haber explorado e interactuado con diferentes culturas y filosofías es un recordatorio de que la verdad espiritual es a menudo más vasta y profunda de lo que cualquier tradición aislada puede capturar. Así, al explorar el misterio de Isa y el posible capítulo no contado de la vida de Jesús, somos invitados a abrazar la complejidad y la riqueza de las tradiciones espirituales. La historia de Jesús, con sus potencialidades y dimensiones ocultas, continúa siendo una fuente de fascinación e inspiración, recordándonos que la búsqueda de la verdad espiritual es un camino lleno de descubrimientos y maravillas. La jornada de Isa, real o simbólica, nos desafía a mirar más allá de las fronteras y encontrar nuevas maneras de conectar y entender las verdades profundas que nos unen a todo. Imagina una antigua ruta, flanqueada por oasis y ciudades vibrantes, donde el espíritu de la sabiduría se mezcla con el polvo de las rutas comerciales. Esta es la historia de un viaje misterioso que comienza en una pequeña aldea en Palestina. Se extiende hasta el corazón espiritual de la India. Estamos hablando de una narrativa fascinante que sugiere que Jesús, conocido por su ministerio en Palestina, pudo haber vivido una vida paralela en Oriente, entre jainistas y brahmanes, antes de regresar al Occidente para cumplir su destino. Exploremos esta intrigante posibilidad y descubramos qué pudo haber sucedido en este periodo enigmático. La narrativa tradicional de la vida de Jesús nos presenta una imagen clara: el nacimiento milagroso en Belén, la infancia, el momento de su estadía en el Templo de Jerusalén a los 12 años, y luego el ministerio que cambió el mundo. Sin embargo, hay un capítulo menos conocido y ampliamente debatido que sugiere que Jesús pudo haber hecho un viaje extraordinario, cruzando continentes y culturas, antes de iniciar su ministerio público. Todo comienza con los relatos de un profeta llamado Isa. En 1887, el explorador ruso Nicholas Notovich hizo un descubrimiento sorprendente al visitar un monasterio tibetano en el Himalaya. Encontró manuscritos que describían la vida de Isa, una figura que muchos creen que es Jesús. Los textos budistas retrataban a Isa no solo como un profeta, sino como un hombre que había viajado desde Palestina a la India, vivido entre los jainistas y brahmanes y luego regresado al occidente. Este relato, si es verdadero, añadiría una nueva e intrigante capa a la historia de Jesús. Según estos textos, Isa habría comenzado su viaje al dejar Palestina a un joven. En busca de conocimiento y comprensión, habría seguido la famosa Ruta de la Seda, uno de los principales caminos comerciales y culturales de la antigüedad que conectaba el occidente con el oriente. Esta ruta no solo era una vía de comercio, sino también un camino para el intercambio de ideas, culturas y religiones. Es en esta ruta que cruzaba desiertos y montañas donde comienza nuestra historia de Isa a cobrar vida. La llegada de Isa a la India se describe con detalles vívidos en los manuscritos. En la India habría encontrado un ambiente fértil para el crecimiento espiritual e intelectual.
viviendo entre los jainistas, conocidos por su énfasis en la no violencia y la ascética, y los brahmanes, maestros de profundas tradiciones espirituales y filosóficas, Isa habría absorbido e interactuado con un rico mosaico de pensamientos y prácticas. Esta convivencia no solo habría enriquecido su propia comprensión espiritual, sino que también habría influido en las enseñanzas que más tarde compartió al regresar al occidente. La idea de una jornada espiritual a través de estos maestros orientales sugiere que los mensajes de amor, compasión e iluminación que Jesús transmitió podrían haber sido influenciados y enriquecidos por estas interacciones. Después de un periodo significativo en la India, el relato sugiere que Isa regresó al occidente. Este regreso marca el inicio de su misión pública conocida. Al volver a Palestina, trajo consigo no solo una comprensión más profunda de lo espiritual, sino también una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la vida y la verdad. La transformación que ocurrió durante su estadía en la India pudo haber sido fundamental para las enseñanzas revolucionarias que comenzó a compartir. El concepto de Jesús como Isa viajando y viviendo entre diferentes tradiciones espirituales no solo es fascinante, sino que también provoca una reflexión profunda sobre la interconexión de las religiones y las filosofías espirituales. Esta jornada puede sugerir que, independientemente de las tradiciones específicas, hay una búsqueda universal de verdad e iluminación. Las lecciones aprendidas por Isa entre los jainistas y brahmanes pueden haber sido una forma de integrar y profundizar el mensaje espiritual que trajo de vuelta al occidente. La narrativa del viaje de Isa también ilumina el poder de las historias no contadas y los capítulos ocultos en la vida de las figuras históricas. A veces, lo que no está explícitamente registrado en las escrituras o tradiciones puede ser tan revelador como lo que está bien documentado. La idea de que Jesús, o Isa, exploró y aprendió con diferentes culturas y tradiciones enriquece nuestra comprensión de su misión y nos desafía a considerar el vasto y intrincado tapiz de la experiencia espiritual humana. Imagina un escenario místico, donde un hombre viajero recorre las tierras antiguas de la India, trayendo consigo un mensaje de cura y sabiduría que desafía las normas establecidas. Este hombre, según los relatos de Nicolás Notovich, es nada menos que Isa, un profeta que muchos creen que es Jesús. La historia que se desarrolla es una fascinante travesía de enseñanzas y curas, pero también de confrontación con los poderosos sacerdotes brahmanes y zoroastrianos, cuyas influencias religiosas y culturales eran predominantes en la época. Prepárate para explorar un capítulo menos conocido, pero profundamente intrigante de la vida de Jesús. A finales del siglo XIX, el explorador ruso Nicolás Notovich hizo un descubrimiento que causó ondas de choque en el mundo académico y religioso. En una visita al Tíbet, Notovich encontró manuscritos antiguos que relataban la vida de un profeta llamado Isa. Él creía que era Jesús. Según estos textos, Isa no solo enseñó y curó, sino que también encontró feroz oposición de sacerdotes de religiones establecidas. La revelación de estas experiencias abre un nuevo y fascinante capítulo sobre la vida de Jesús, explorando sus interacciones con el mundo espiritual y religioso de la antigua India. Según los manuscritos descubiertos por Notovich, Isa era un hombre de profunda sabiduría y compasión, conocido por sus habilidades de cura y sus enseñanzas sobre amor, paz y la naturaleza divina de la vida. Su llegada a la India fue recibida con un mixto de curiosidad y escepticismo. Mientras muchos estaban abiertos a escuchar y aprender de él, algunos de los líderes religiosos establecidos veían a Isa como una amenaza a sus tradiciones y poderes. Los sacerdotes brahmanes, guardianes de una tradición religiosa y filosófica profundamente arraigada, y los sacerdotes zoroastrianos, cuyas enseñanzas también moldeaban la vida espiritual y moral de la región, eran figuras de gran influencia. La presencia de Isa y sus ideas innovadoras desafiaban el status quo, ofreciendo una visión alternativa y muchas veces contradictoria a sus doctrinas establecidas. Sus enseñanzas no solo atraían seguidores, sino que también provocaban cuestionamientos sobre la validez y la relevancia de las prácticas religiosas tradicionales. Imagina la escena. En un templo antiguo, entre las columnas de piedra y los rituales ancestrales, Isa realiza curas milagrosas. Enfermos y afligidos vienen de todos los rincones en busca de alivio y sabiduría. La noticia de sus hechos se extiende rápidamente, y la multitud que se aglomera para verlo crece día a día. Sin embargo, a medida que su popularidad aumenta, también crece el malestar entre los sacerdotes brahmanes y zoroastrianos. Ellos ven las curas de Isa y sus enseñanzas como una amenaza directa a su control sobre el pueblo. La oposición no tardó en manifestarse. Los sacerdotes brahmanes, con su profundo conocimiento de las escrituras y de las tradiciones védicas, argumentaban que los métodos de cura de Isa eran extraños e incluso peligrosos. Sus prácticas no se alineaban con los rituales establecidos y desafiaban la autoridad y el poder que tenían sobre los fieles. De igual manera, los sacerdotes zoroastrianos, que seguían las doctrinas de Zoroastro, veían en Isa una amenaza al equilibrio y al orden que habían mantenido por siglos.
Los enfrentamientos entre Isa y estos líderes religiosos no fueron solo disputas ideológicas, sino también batallas de influencia y poder. Los sacerdotes intentaron desacreditar a Isa y sus prácticas, cuestionando su legitimidad y tratando de socavar la confianza pública en él. Pero a pesar de la resistencia y las presiones, Isa continuó enseñando y curando, manteniéndose firme en sus convicciones y en la profundidad de su sabiduría. El impacto de las acciones de Isa en la India no puede subestimarse. Sus curas y enseñanzas no solo influenciaron a aquellos que lo siguieron directamente, sino que también causaron un impacto duradero en las tradiciones religiosas y filosóficas de la región. La presencia de Isa desafió a los líderes establecidos a reconsiderar sus doctrinas y prácticas, llevando a un periodo de reflexión y posiblemente a una reevaluación de sus propias creencias y métodos. El conflicto de Isa con los sacerdotes brahmanes y zoroastrianos también ilustra un tema universal presente en muchas tradiciones espirituales: el conflicto entre lo nuevo y lo antiguo, entre la innovación y la tradición. La historia de Isa es una metáfora poderosa para el desafío de traer nuevas ideas y visiones a un mundo que a menudo es resistente al cambio. Así, el relato de Isa y su interacción con los líderes religiosos de la India nos ofrece una visión rica y multifacética de la vida de Jesús, o Isa, como un profeta que desafió las normas establecidas y enfrentó una oposición significativa en su misión de enseñar y curar.